Buenos días, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida a este curso presencial. Hoy analizaremos el tema Situación fiscal y jurídica de los socios, personas físicas dentro de las organizaciones, impartido por el contador público certificado y especialista fiscal, Julio César Gómez, quien cuenta con un excelente nivel académico. Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad La Salle. Cuenta con una especialidad en Impuestos Corporativos por la Universidad Panamericana. Contador público certificado por parte del Colegio de Contadores Públicos de México. Cuenta además con una amplia experiencia laboral en empresas de renombre y prestigio, como capacitador y catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial, vocero del Colegio de Contadores Públicos de México y catedrático de la Universidad La Salle. Autor y coautor de diversas publicaciones de la revista Veritas, así como expositor de diversas conferencias para CADEFI desde hace 2 años. Contadores, demos la bienvenida al expositor de este día. Comenzamos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué les pareció la grabación? Está bonita, ¿no? Es la primera vez que la escucho. Es bueno renovarse, eso quiere decir que CADEFI está trabajando de forma fuerte en esta parte. Como bien dice la grabación, mi nombre es Julio César Gómez. Les voy a pedir un favor, cuando queramos participar, vamos a esperar un micrófono, porque recordemos que la gente de internet, los contadores que nos están escuchando también y viendo, por cierto, les mandamos saludos para que nos escuchen y nos vean y para que ellos tengan claridad de lo que ustedes van planteando. ¿Les parece bien? Correcto. El día de hoy vamos a ver el curso de situación jurídica y fiscal de los socios o accionistas. Tiene que ser, si ustedes observan, es muy acotada la presentación de este curso. ¿En qué sentido? Porque es un curso muy especializado. Este curso debes de tener muchos conocimientos en otras cosas. Debemos saber contabilidad electrónica, debemos saber DIOT, debemos saber inclusive cosas de ajuste anual por inflación, declaración anual de personas físicas. Lo que deseo comentarles es, este curso es muy especializado. Las preguntas que hagamos, la primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer antes de hacer la pregunta, de exponerla, es, ¿realmente esta pregunta tiene que ver con el efecto fiscal y jurídico de los socios? Es lo primero que les voy a encargar, por favor, porque puede pasar que nos podemos ir muy lejos, y la intención de nosotros es que ustedes el día de hoy se vayan con los conocimientos necesarios para manejar la situación jurídica y fiscal de los socios, que créanme que es muy complicada. ¿En qué sentido? La práctica diaria nos imposibilita hacer un análisis profundo de esto, ¿sí o no? Muchas veces, ¿qué pasa? Analicémoslo de forma profunda, con nosotros como contadores. Nos pide dinero el socio y ¿qué hacemos? Dáselo, ya después vemos qué hacemos. Esa es la realidad, y vi muchas cabezas que se movieron porque son asertivas en este sentido. Sabemos que el socio o accionista se acerca, nos lo piden y tenemos que hacerlo, no hay de otra. Y el socio te dice, ya después tú, contador, vas a ver cómo carambas lo resuelves. Y es ahí donde nos dejan a nosotros el paquete. Y recordemos que el contador público tiene responsabilidad solidaria, y vamos a platicar acerca de eso también, acerca de un artículo 89 del Código Fiscal de la Federación. Nosotros tenemos responsabilidad solidaria. Sin embargo, es importante mencionar que el contador público es el que hace los cálculos, el que analiza, el que piensa, pero el que realmente tiene el efecto fiscal o el responsable es la empresa, y en su caso, en este caso específico, el socio o accionista. Entonces vamos a trabajar en este tema de manera muy profunda. Por favor, vamos a atender todas sus preguntas, pero que sean específicas del tema. No es un curso de DIOT, no es curso de contabilidad electrónica, no es curso de CUCA, no es curso de CUFIN, en fin, que sean específicos para que todos nos vayamos con el conocimiento que necesitamos el día de hoy. Créanme que estuvimos abundando, porque esto yo no lo hago solo, en muchos libros, en mucha parte jurídica,
Y créanme que es bien difícil conseguir un material íntegro acerca del tema. Por esa razón, nosotros como contadores nos cuesta mucho trabajo analizar este tema en específico, porque no encontramos mucha literatura. Y lo que hicimos con este material es traer de muchos libros y de muchas cosas que hemos visto en el Colegio de Contadores también, para que ustedes tengan un material realmente de consulta. ¿Correcto? Entonces, pregúntense ustedes mismos en principio. Todos tenemos el conocimiento completo acerca de qué es una sociedad civil, una asociación civil, una sociedad mercantil, porque para que podamos analizar el efecto fiscal de un socio, tenemos que reconocer en dónde estamos parados. Si estamos hablando de una sociedad mercantil como tal, o de una sociedad civil, o de una asociación civil. Desde el principio, desde el momento que se hace la aportación, ahí vienen las problemáticas y no sabemos qué hacer. Ustedes se preguntan, y ahorita vamos para allá, vamos a ver muchas cosas. Cuando el socio o accionista hace la aportación en efectivo, es decir, en numerario, o aporta un bien inmueble, o aporta un mueble, estamos de acuerdo que en ese momento existe un concepto que jurídico se llama enajenación. ¿Estamos en el mismo camino? Conforme al artículo 14. Las aportaciones de los socios son enajenación. Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué pasa? Si es una enajenación, si yo como socio o accionista incorporo un automóvil, incorporo una maquinaria o incorporo inclusive un bien inmueble, ¿tengo que hacer un CFDI o qué tengo que hacer? ¿Se han preguntado todo este tipo de situaciones? Porque no créanme que en muchas exposiciones o en muchos libros no se toca esta parte, porque hay que abundar mucho y vamos a tratar de hacerlo hoy para que ustedes tengan claridad. ¿Sí? Todos tenemos identificado lo que es una sociedad mercantil, que es un socio. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta, para ustedes, chicos. La diferencia entre socio y accionista. ¿Quién me quiere decir qué es un socio a sus ojos, por favor? Desde ahí vamos a empezar. Levantando su mano, ¿quién quiere participar? Ok, contadora, ahí viene un micrófono, adelante. ¿Qué es un socio? Vamos a escuchar. Bueno, un socio puede ser el capitalista o el inversionista, y el accionista es el que te da la aportación, el efectivo, el numerario, el que posee el título. El que posee el título, perfecto. ¿Tu nombre? Miriam. Miriam, ¿les puedes decir a tus compañeros cuál es a tus ojos accionista como tal? Socio ya lo platicamos, accionista, ¿qué sería para ti? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. O sea, socio ya dijimos que puede ser el capitalista o el capitalista, se me fue la palabra, o el que aporta el conocimiento, socio. Okay. Y accionista es el que posee el título accionario. Ah, ok, entonces la otra persona no tiene el título. El accionista entonces puede no tiene el tenerlo título. y no puede tenerlo. Puede tenerlo y no puede tenerlo. ¿Se fijan cómo pudiera pasar ese tipo de cosas? Gracias, contadora. Vamos a alguien más que quiera participar diferencia entre socio y accionista. Sí, contadora, vamos a esperar un micrófono. Considero que el socio es la persona que está más involucrada dentro de las actividades de una empresa. El accionista, tengo entendido que únicamente aporta lo que es un capital. Okay. Y muchas veces, en ocasiones, no conoce ni siquiera a los principales directivos, simplemente él tiene una aportación y su objetivo es tener una ganancia. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Escucharon todos? ¿Escucharon lo que dijo su compañera? ¿Qué pasa? Y ahorita lo vamos a ver, traigo definiciones que no quiero leerlas, las traigo para que sean útiles para ustedes, vamos a platicarlas, pero no deseo leerlas. Este curso no es para leer, hay muchas cosas que sí te tienen que leer, pero este curso es para profundizar. El socio es aquella persona que efectivamente tiene una parte alícuota, es decir, tiene una acción, ¿sí? Y que trabaja día con la empresa. ¿Por qué? Porque aporta su fuerza física, aporta su talento. Y el accionista en muchas ocasiones ni siquiera conoce
a los directivos, ni siquiera conoce a aquellos otros socios que están dentro de un acta constitutiva, no los conoce, o también puede conocerlos, el accionista, pero no trabaja con ellos. Entonces puede haber ese tipo de variantes. ¿Se fijan cómo es la distinción entre socio y accionista? Ahora, pregunta para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre acción y parte social? ¿O es lo mismo? Acción, parte social, o podría haber alguna cierta distinción. ¿Se fijan cómo este tipo de conceptos no son comunes para nosotros manejarlos? Porque no está en el día a día. Para nosotros en el día a día, ¿qué está? Dale el dinero y después vemos qué hacemos. Y que pone de su tarjeta y le reembolsamos. Vamos tras la operación y jamás nos ponemos a tener una reflexión de verdad profunda en el tema. Siempre tanta situación que tenemos, contabilidad electrónica, papeles de trabajo, todo lo que tenemos que hacer día con día. ¿Y qué nos pasa, contadores, en muchas ocasiones? Y que nos está pasando ahorita, que en muchas ocasiones nos estamos volviendo ya capturistas. Esa es la realidad. La invitación de nosotros como profesionales para ustedes es: no nos quedemos únicamente en ser capturistas, pensemos cada cosa que hacemos. Si el formato se puede equivocar, nos estamos volviendo nada más, capturamos y lo que salga pagamos. Tenemos que hacer pruebas alternas, asegurarnos con nuestro conocimiento que las cosas se están haciendo bien. Vamos a trabajar en este tema, todos sabemos, y quiero que les quede muy claro, no es de Dios, no es de otros temas, no es de que CFDIs tampoco, ni de contabilidad electrónica, es única y exclusivamente de esta parte, lo que es el efecto del socio. Ya se le metieron los malos espíritus, no me deja cambiar. Ahí va. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes miren su material, deseo que sea realmente un material de consulta. ¿Qué vamos a ver? En principio, en el punto 1, vamos a aprender a reconocer con claridad cuál es la diferencia entre socio o accionista, parte social, acción, qué es una sociedad civil, asociación civil, alcance de persona moral, en el siguiente punto, que son ya las disposiciones fiscales. Y en este punto de disposiciones fiscales vamos a ver inclusive la responsabilidad solidaria del socio o accionista. Pregunta para ustedes: ¿cuál es la responsabilidad de un socio o accionista frente a la empresa si la empresa no paga sus impuestos? ¿Quién quiere participar? Vamos a esperar un micrófono, por favor, para que nuestros compañeros de internet nos escuchen. ¿Tu nombre primero? José Luis Reyes. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, gracias. Excelente. Vamos, platícales a tus compañeros, por favor. Bueno, lo que yo entiendo es que la responsabilidad que tiene es únicamente por el valor de sus acciones. Correcto. Únicamente por el valor de sus acciones, fíjense. Perfecto, gracias, José Luis. Ahí hay una confusión y no la hay a su vez, porque hay distintos tipos de sociedades mercantiles, como es la sociedad de responsabilidad limitada, que efectivamente, José Luis, la sociedad de responsabilidad limitada, el socio per se de ese tipo de sociedades únicamente responde en forma solidaria hasta el valor de sus aportaciones. Pero en el caso de una sociedad, una SADCB, no es así. Tiene que ser con base en el porcentaje que tú tienes de tenencia. Hasta ese límite, sin embargo, pues eso puede rebasar, no nada más al porcentaje que tengas de tenencia, va más allá. Si tú o la empresa se cambia de domicilio y no avisa, situaciones así, o ya tienes una revisión, ya tienes frente a ti facultades de comprobación de la autoridad fiscal y te cambias, entonces en ese momento la responsabilidad jurídica del socio la rebasa, va más allá de su tenencia accionaria, va más allá de todo eso. Lo vamos a analizar un poquito más adelante,
porque son aspectos que hay que cuidar. El socio piensa que nada más es sobre el monto de sus aportaciones, y si su aportación es de 50,000 pesos, que su oportunidad fue, digamos que la parte mínima que podían aportar, bueno, ellos piensan a sus ojos que eso todavía existe, y eso no es cierto, es con base en su tenencia. Si tienen el 99% de las acciones, entonces ellos son responsables solidarios ya hasta ese 99% de su tenencia accionaria. Ahora, si hace actividades ilícitas a los ojos del Código Fiscal, va más allá de su tenencia accionaria, sino también van a responder ¿con qué? Con sus propios bienes. Y eso el socio o accionista, créanme, que no tiene la sensibilidad. Y nosotros como contadores no nos detenemos a reflexionar esa parte. Entonces vamos suave con este tema. Vamos a hablar acerca del patrimonio social de los socios y accionistas, cuál es su origen de los recursos, porque ellos tienen dinero guardado en el banco, ¿verdad? Tienen inmuebles, tienen muebles, y ellos deciden aportarlos en una sociedad. Ahora la pregunta es, hace algunos años no me importa de dónde viene el origen de tus recursos. Es más, si viene de narcotráfico, viene de trato de blancas, de lo que quieras, no me importa a mí como autoridad fiscal. A mí lo que me importa es que este dinero esté dentro de la empresa y pagues tus impuestos como debe de ser. Ahora no es así. El socio aporta, y ahí viene una problemática que se llama ¿qué? Origen de los recursos. Origen de los recursos. Y para tales efectos recordemos que el socio o accionista es una persona total. A veces nos pasa que pensamos que el socio o accionista, como lo vemos como en las películas anglosajonas o imperialistas, es decir, Estados Unidos, que vemos aquel socio sentado en un privado enorme, tiene un cenicero de este tamaño, fuma puro y tiene cantidad de libros que por cierto ni lee, y tiene sus acciones pegadas allá atrás, y es un importante socio inversionista. Pero esa persona no es inmortal, es una persona mortal como nosotros totalmente. ¿Y qué puede pasar? Puede tener sueldos y salarios, puede tener actividades empresariales también. ¿Por qué? Porque el propio artículo 6 de la Constitución le da la posibilidad de que actúe como él quiera. Él puede obtener ingresos en su libertad de profesión como cualquier mexicano. Ahora, no es su actividad exclusiva per se que sea socio o accionista, sino también puede tener ingresos por arrendamiento, puede tener ingresos por intereses, en fin, puede tener muchas cosas. Y eso nosotros, ¿cuántas veces nos detenemos a pensarlo? Simplemente lo vemos como el socio o accionista, ¿sí o no? Dale dinero, como sea, pero dale. ¿Por qué? Porque el socio tiene necesidades y tiene que cumplir sus gastos, y tiene hijos y tiene familia, y aparte tiene su casota en Cuautla o en Cuernavaca, en fin. Entonces todos esos gastos nosotros como contadores, ¿qué hacemos? Paga y después vemos. Oye, como préstamo, cobra el intereses. No le cobra, es el socio, y aparte se va a enojar. ¿Cómo le voy a explicar que le tengo que cobrar intereses? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos el dinero. ¿Para qué? Para mantenerlo contento. Esto no es una situación de sentimientos. El socio es una persona totalmente mortal, y también tiene que estar enterado de que tiene que presentar una declaración anual. O sea, hay muchos efectos en este curso que vamos a platicar. Ahora, otras cosas, operaciones que deben informarse. Recordemos que un socio puede vender su casa habitación, o inclusive el socio puede recibir donativos o puede otorgar donativos. Ese tipo de cosas hay que informarlas. Puede recibir efectivamente préstamos, puede recibir una herencia, un legado. Es una persona completamente normal. Ahora, ¿qué pasa? Si no logra justificar el origen de los recursos, ¿eso de quién va a ser culpa? De nosotros como contador. ¿A quién creen que le van a echar la culpa? Al contador. ¿Quién tiene la culpa siempre? El contador. Pero si cae una devolución o un saldo a favor, ¿qué pasa? Que dicen, el gobierno ha sido bondadoso, el gobierno ha sido bueno con nosotros. Y eso no es cierto, hay que ir cambiando ese tipo de pensamientos. Entonces, donde quiero llegar con esta parte, con este inciso,
es que ya rebasa las fronteras la fiscalización a nivel internacional, analizan cuentas, hay un concepto que se llama actividades vulnerables. ¿Cuántas veces no nos detenemos a analizarlo? Hay que presentar avisos, los socios también son susceptibles de presentar en su oportunidad este tipo de avisos. Los propios instituciones financieras tienen que avisar de los depósitos y no nada más es a nivel mexicano, es a nivel internacional porque ya hay acuerdos a través de la OCDE. Entonces este tipo de conceptos nos rebasan y no nos detenemos a hacer reflexiones fuertes. Ahora, el socio puede incurrir en situaciones de defraudación fiscal. Oye, es que yo estoy pagando bien mis impuestos dentro de la empresa. Ojo, una cosa es la empresa, otra cosa es el socio o accionista. Son personas separadas, totalmente separadas. El socio dice, voy a pedir mi visa. Y para tales efectos tiene que sacar la cita con el cónsul, bla, 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 y es socio efectivamente, y le pueden llegar a pedir, a ver, ¿y tus declaraciones de impuestos? Pues ahí están las declaraciones de mi empresa. ¿Se fijan la mentalidad del socio? El socio piensa que por el hecho de que su empresa está cumpliendo bien, él ya es inmortal, y repito, eso no es la realidad. La persona física como socio o accionista tiene sus propias obligaciones, pero el socio no es contador, es ingeniero, es médico, en fin, ¿quiénes son los responsables de eso? Nosotros. No, la reflexión que quiero darles es no dejar la situación de solo darle el dinero. Necesita dinero, dale, porque si no se enoja. Y si se enoja no hay alegría en la empresa, y si no hay alegría no nos da bonos. Dejemos esa parte sentimental y hay que sentarnos de frente con el socio y decirle, estas son las repercusiones jurídicas que tienes por ser representante legal, por ser miembro del consejo, en fin, muchos conceptos que intervienen en esta parte que se llama gobierno corporativo también, es un concepto nuevo. Y ese concepto nuevo con nosotros como contadores no lo estamos trabajando bien en las universidades. Y a mí ya me tocó dar una materia que se llama gobierno corporativo, que tiene que ver con un código que se llama Código de Mejores Prácticas Corporativas, hechas específicamente por empresarios, por el Consejo Empresarial, y no nada más queda a nivel local, sino esto ya tiene que ver con muchas situaciones de ley de Sarbanes-Oxley, en fin, los que quieran cotizar en empresas SEC tienen que tener un buen gobierno corporativo. Si quieres tener un buen préstamo en tu empresa, tienes que tener lineamientos de gobierno corporativo. Inclusive en las firmas internacionales ya existe un área que se llama gobierno corporativo. Ya no nada más son las áreas de asesoría fiscal o las áreas de cumplimiento fiscal o de auditoría, sino de gobierno corporativo. Entonces, todo esto que vamos a ver tiene que ver con el gobierno corporativo y con la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando hemos visto alguna autoridad y que lleguen y te toquen, dicen, buenas tardes, vengo de parte de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Verdad que no existe eso? Pero que existe ya el gobierno corporativo. Por eso la Ley General de Sociedades Mercantiles es una ley conocida pero olvidada. Para lo único que nos sirve es para constituirnos, para eso sí estamos buenos. Ya tengo mi constitución conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y hasta ahí se quedó la historia. Ahora, vean este punto 3, que este punto les interesa muchísimo y es el que vamos a estar practicando aquí. Formas de ¿qué? De retornar la inversión. Fíjense la expresión, una cosa es retornar la inversión y otra cosa muy diferente es de remunerar al socio. Son dos cosas totalmente divorciados. No quiero, y por eso voy suave con estos conceptos. ¿Por qué? Porque si les aventamos todo de golpe, al final va a ser un relajo, una kermés esto. No quiero eso. Quiero que ustedes vayan suave entendiendo todos los conceptos. Vamos a empezar en principio de derecho federal común. Tenemos que entender algunos conceptos muy rápidos, un recordatorio. A ver, sociedades civiles y asociaciones civiles, quienes regulan lo que es el Código Civil en específico. Ahora, queremos ver el tratamiento de las sociedades mercantiles. ¿En dónde está? En la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahí es donde habla acerca de la Constitución, la vigilancia de una sociedad. Y ahí donde también habla de un concepto muy importante y que tiene que ver con todo esto que vamos a ver, que se llama lo que es
la forma, la vigilancia, la administración, el consejo de administración, y que para una sociedad civil se llaman comités, y para una sociedad mercantil, ¿cómo se llama? Consejo de administración. Y el consejo de administración es el órgano supremo de cualquier empresa. ¿Se fijan cómo hay distinción entre lo que es un comité y lo que es un consejo de administración para efectos de una sociedad mercantil? Y eso lo conocemos o lo llegamos a escuchar en la escuela. Vamos a ir aclarando ese tipo de conceptos. Entonces, únicamente vamos a concentrarnos en Código Civil y Ley General de Sociedades Mercantiles para ver la parte jurídica del socio o accionista. Ahora, en principio, tenemos que conocer qué es una acción, que es un título o valor que representa una parte alícuota. Una parte alícuota que tiene ¿quién? El socio, o un derecho de una parte proporcional y que les da ¿qué? Derechos y obligaciones. Hasta ahí creo que vamos correctos. Todo eso lo sabemos porque lo hemos escuchado y sabemos que los socios tienen derecho a un reparto ¿de qué? De dividendos o reparto de utilidades. Eso es lo que le da en fondo una acción a un socio o accionista. Entonces ahí creo que vamos claros. Ahora, la definición de accionista: dueño de una o varias acciones en una compañía comercial, industrial o de otra índole. Y también una pequeña definición del diccionario de la Real Academia Española, donde básicamente señala que son aquellas personas que son titulares de acciones, que representan simbólicamente una porción ideal del patrimonio social. Entonces son dueños de una porción. Vamos primero abundando en conceptos de definiciones. Ahora, viene del latín socius, es una persona asociada con otra u otras para algún fin. Es un individuo de una sociedad o agrupación de individuos. Aquí da alguna distinción entre el socio capitalista y el socio de una compañía industrial. Regularmente, y aquí es donde vamos a empezar ya a rebotar con conceptos fiscales. Socio es aquella persona que puede aportar su talento, aporta por supuesto dinero y aporta su fuerza de trabajo. Eso es importante. Entonces, el socio tiene derecho a una ¿qué? A una remuneración. Que se acabe todo aquello ya de estarle dando dinero de forma discriminada, nada más así como así. El socio tiene derecho a ¿qué? A una remuneración. Eso es lo que debe de quedar muy claro y vamos a trabajar en esos conceptos. Ahora, distinción entre socio y accionista. El socio, como vemos en este primer párrafo, puede aportar trabajo o inversión y forma parte del acta constitutiva. El socio siempre va a tener una porción de las acciones. Pueden ser muchos socios. Como un despacho grande de arquitectos, de abogados, de contadores, pueden tener 20, 30, 40 socios. ¿Por qué? Porque pueden aportar su trabajo y también aportan inversión. En un despacho de contadores, cuando te promueven ya eres socio de la firma. Inclusive tú aportas durante los primeros años, y son bastantes años y es muy oneroso, vas pagando tus partes sociales. Y por eso un socio de primero y de segundo año gana mucho menos que cuando era gerente senior. ¿Por qué? Porque le están descontando su parte social. Entonces aquí lo vemos. Y también otro derecho que tiene es que ahora va a formar parte ¿de quién? Del acta constitutiva. Ahora, accionista es aquella persona que adquiere las acciones y que en muchas ocasiones ni siquiera conoce a los directivos, a los socios o accionistas, conoce la empresa y por algo decidió invertir en esa empresa. Y también, ¿qué pasa? El accionista puede conocer a los directivos, a los socios o accionistas, los conoce, se lleva bien perfectamente. Lo único que hace es aportar, y por eso se convierte en accionista, pero no trabaja con ellos, únicamente invierte. Entonces, en términos generales, el socio es el que invierte y aparte aporta su fuerza de trabajo y se encuentra en un acta constitutiva. A diferencia de un accionista, el accionista ni los conoce, pero bien que aporta. Eso sí sabe hacer porque tiene dinero el accionista. Invierte en una empresa, no los conoce, pero está también dentro de un acta constitutiva. Ahora puede conocerlos y está también en el acta constitutiva y aportar dinero. Esos dos conceptos que vemos aquí en estos dos párrafos
Son la definición de lo que es un accionista. Vamos a concentrarnos en los dos, porque puede pasar. ¿Qué pasa con un accionista que únicamente, que espera al final del día, en este caso aquí, que ni siquiera los conoce? Lo que espera es un reparto ¿de qué? De dividendos. En el último párrafo, aquí sí aporta y todo, los conoce, pero no aporta fuerza de trabajo tampoco. Entonces, ¿qué espera? Únicamente un dividendo y se acabó. A diferencia del primero. El primero sí trabaja en su empresa. El primero desea o necesita sobrevivir. Y entonces a esa persona sí le tendremos que dar una remuneración por su trabajo, por su talento y por lo que aporta, independientemente de lo que aporta como socio o accionista. ¿Se fijan cómo es diferente? Entonces vayamos distinguiendo este tipo de conceptos.